Una palabra que encontramos de manera continua en estos versículos que acabamos de leer de Génesis, capítulo 1, es la palabra género. Esta palabra género, que del hebreo es min, que se traduce como especie o naturaleza. Y especie, bueno, significa conjunto de personas o de cosas semejantes entre sí por tener una o varias características comunes, es una especie. Naturaleza significa manera de ser o de comportarse una persona. Por ejemplo, alguien por su naturaleza, claro, no regenerada, puede ser muy violento y eso le hace ganar enemigos por su naturaleza misma, por cómo es en su carácter. Hay una ley que encontramos es de que todo se reproduce según su género, según su especie. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, del género humano específicamente, tanto como un animalito o un humano, un ser humano, tienen diferentes comportamientos y cada uno, por ejemplo, un animal, o el comportamiento de un animal es muy distinto al comportamiento de un humano, son por su naturaleza que tienen tanto uno como nosotros, humanos. Las características de ese comportamiento de los organismos son producto de la selección natural y afectan su aptitud. El estudio del comportamiento de todos los animales, llámese como se llamen, en su ambiente natural es la etología, es el estudio del comportamiento de los animales. Aunque, bueno, todo comportamiento tiene sus raíces en ese programa genético, ya lo hemos visto en otros temas de cada individuo, según su género o según su naturaleza. A nosotros, pues, también en el momento de nuestra conversión, se nos ha dado una naturaleza divina. Somos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús, eso es lo que somos. Y a eso le llamamos el nuevo nacimiento que surge en nuestra vida. Y por cuando tenemos esa nueva naturaleza de Dios en nosotros, pues es obvio y lógico que nuestro comportamiento debe ser distinto al anterior, de cómo nos comportábamos cuando no conocíamos a Cristo, cuando no teníamos esa nueva naturaleza nosotros. Nunca, absolutamente, se logrará que un animalito, por ejemplo un cerdo, se comporte como un perro, porque cada especie, como vimos anteriormente, se comporta según su naturaleza. Por lo tanto, si hemos nacido de nuevo y tenemos esa nueva naturaleza divina en nosotros, bueno, vamos a comportarnos según la naturaleza divina que hay en nosotros, porque alguien que no conoce a Dios, o sea, aquel que no tiene la naturaleza divina en él, nunca logrará, por más que se esfuerce, comportarse como Dios demanda. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, no ha experimentado ese nuevo nacimiento en su vida. Ni tampoco alguien que es hijo de Dios, que tiene la nueva naturaleza divina en él y ha experimentado ese nuevo nacimiento en el cual hablamos en otros temas, podrá comportarse como alguien que no conoce a Dios. Es algo imposible eso. Yo les pregunto, bueno, a ustedes, ¿por qué nunca les enseñaron a hacer lo malo desde pequeño? Ustedes eran pequeños y nunca les enseñaron a hacer lo malo. ¿Saben por qué? Porque ya lo traes de fábrica, ya lo traemos de fábrica. Esa tendencia a hacer lo malo es nato, desde el nacimiento. Entonces, ahí por eso es que continuamente existe la lucha de un nacido de nuevo al estar batallando con
esa tendencia hacia el pecado, en que pues no dominen nuestras acciones malas, malvadas, sino el que debe de dominar en ese aspecto es esa nueva naturaleza en Cristo, en cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 35 al 47. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 35 al 47. Dice la palabra del Señor así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Habla de la resurrección. Necio, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los de Corintios. Y esta palabra necio es un ignorante o sin seso. Necio, dice, ignorante, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Yo pregunto, bueno, si siembras una semilla de limón, por ejemplo, ¿qué va a dar? Limones, es obvio. O si siembra una semilla de manzano, dará siempre manzanos. Nunca se sembrará una semilla de limón y dará manzanos, o viceversa. Versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Fíjense aquí, notemos lo siguiente, que aunque la simiente que brota es de la misma especie que la que se sembró, el cambio que en el grano se ha efectuado es muy grande después de nacer. Pero, ¿qué es lo que se necesita antes? Es morir, tiene que morir primero, tiene que desintegrarse para volver a brotar. Esto nos habla acerca de la resurrección en Cristo. Versículo 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, esto es en carne, ¿sí? Resucitará en incorrupción, o sea, lo que Dios nos ha dado, el nuevo hombre creado en Dios mismo, lo cual, pues bueno, no sufre ninguna alteración. Se resucitará en incorrupción. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero. Aquí quiero que pongan mucha atención. Lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Primero, nacemos biológicamente, ¿sí o no? Nacemos biológicamente de nuestra madre. Y posteriormente, bueno, se da ese nuevo nacimiento del Espíritu. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Por eso es que la Biblia dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo carnal, luego lo espiritual, cuando nos nacemos de nuevo. Primero nacemos biológicamente y posteriormente se da ese nuevo nacimiento si creemos en Cristo con todo nuestro corazón. Seguimos leyendo el versículo 47, dice, el primer hombre es de la tierra, o sea, el carnal, el terrenal. El segundo hombre, nacido de nuevo, que es el Señor, es del cielo. Por eso la importancia de vivir según la naturaleza dada a nosotros, esa naturaleza divina, esa naturaleza nueva en Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la Biblia así, leo para ustedes, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
ya no vivo yo. ¿Eso qué significa? Que el viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza que está viciada a pecar, está muerta. Mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, hace ver la diferencia entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, la cual es en Cristo, en Dios. Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué vivimos en la carne? Enfermedades, vivimos miserias, vivimos dolores, vivimos muchísimas cosas, etcétera, etcétera. Lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, podremos tener infinidad de limitaciones, enfermedad tras enfermedad, miserias, pero algo muy importante, siempre disfrutaremos abundantemente la vida que Cristo nos ha dado. La vida que Él nos ha dado por su gracia, la salvación que Él nos ha brindado. Y esto, bueno, se disfruta no externamente, sino se disfruta internamente en el alma, en la nueva naturaleza que es en Dios. Entonces podemos decir que existen dos naturalezas: la naturaleza caída, pecadora, y la naturaleza divina en el creyente, cuando es nacido de nuevo. Y es allí, como dije anteriormente, que la lucha que se da constantemente entre hacer el bien o hacer el mal. También la Biblia nos enseña cómo hay personas que aparentan una cosa, esto es, aparentan santidad, aparentan ser buenos, pero que no tienen la nueva naturaleza puesta por Dios en Él. No tienen ese arrepentimiento sincero delante de Dios. Y esto, bueno, lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. Mateo capítulo 7, abran sus Biblias allí, anoten las citas. Capítulo 7, versículos 15 al 23. Dice la palabra del Señor así: guardaos de los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Bueno, son toda clase de persona que tiene toda la intención de engañar y descarriar al rebaño del Señor. Y muchos, bueno, hoy en día muchas ovejitas están cayendo en esa trampa. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué se cae muchas de las veces en esta trampa? Porque parecen hijos de Dios. Estas personas predican muy bien, pueden cantar muy bien también, pero por dentro llevan una doble vida. Por dentro, en el corazón, en el alma, en las acciones, llevan un doble comportamiento, comportándose muchas veces de un modo en el templo y de otro modo en sus casas, en sus oficinas, en donde estudian, qué sé yo. Y de este tipo de personas, bueno, abundan mucho hoy en día. De tal modo que muchas veces se le empieza a hablar conforme a la palabra del Señor, a la pureza interna del alma, a la santidad que el Señor quiere de nosotros. ¿Y saben qué? No quieren escuchar este tipo de enseñanzas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos ¿de qué? De ovejas. Aquí vestidos de ovejas es, bueno, aparentando santidad y devoción a Dios. Pero por dentro, sigue diciendo el texto, ahí está la clave y ahí está el meollo del asunto. Por dentro, o sea, su naturaleza pecadora. Por dentro son lobos rapaces. Y esto, bueno, pues no es de extrañarse, ¿verdad? Si el mismo Satanás en ocasiones se transforma como ángel de luz, ¿qué se puede esperar de sus seguidores? Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice así: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz.
Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con los que merecen sus acciones. Ese es el fin y ese es el pago. Mateo capítulo 7, vámonos rápido. Mateo capítulo 7, versículos 16 al 23. Vamos a continuar con la lectura de esta cita. Vamos a seguir leyendo el versículo 16 de Mateo capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. Aquí, bueno, el tipo de fruto, el cual la palabra del Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Se refiere a las acciones, según su naturaleza de cada quien. Hace una interrogante: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Un árbol, por ejemplo, bueno, yo puedo llegar a confundir un árbol. ¿Por qué? Porque el follaje muchas veces es muy parecido, ¿sí? Pero al acercarme puedo ver el exterior, puedo ver lo que aparenta ser, pero al acercarme a ver el fruto, bueno, ahí ya puedo decir qué es ese árbol. Aunque tenga bonito follaje, puedo decir entonces que es un mango, un ciruelo. ¿Por qué? Es muy sencillo, por su misma naturaleza, por su misma especie, es que brotan, bueno, de manera natural su fruto. Así que, bueno, tarde que temprano, todo aquel que viene al templo, que hace infinidad de cosas, ¿verdad?, religiosamente, tarde que temprano saldrá a luz quién es un verdadero hijo de Dios y quién no es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. ¿Por qué? Es muy sencillo, por sus frutos, por sus acciones que tienen, bueno, el Hijo de Dios tiene una mejoría día a día, las acciones del Hijo de Dios. Esta es la señal de alguien nacido de nuevo, una santidad progresiva, ¿sí? Ya lo hemos visto igual en otros temas, no voy a ahondar mucho, profundizar en ello. Versículo 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí incluyen, bueno, todos los que vienen al templo evangélico, ¿sí?, pero que no tienen esa nueva naturaleza, esa naturaleza divina, y adoran y cantan a Dios, pero de labios solamente, pero con un corazón muy, muy alejado de Dios, muy alejado de la verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace, el que practica, el que pone en acción el conocimiento bíblico, y no solamente lo trae aquí en su mente, sino baja el corazón y practica ese conocimiento, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cuando nosotros vemos que el Señor hace milagros en algún culto, sea cual sea, evangelístico, sea una campaña, sea lo que sea, siempre lo he dicho, que esto no es garantía que el que predica esté viviendo una vida santa delante de Dios, sino, bueno, ¿por qué obra el Señor? ¿Por qué obra haciendo milagros y maravillas? ¿Por qué obra el Señor? Es muy sencillo, es no porque el predicador esté viviendo una vida santa delante del Señor, muchas de las veces es porque la fe de las personas que se acercan a Dios creyendo que Dios puede hacer el milagro, la sanidad, etcétera, 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 con esa fe por la cual estas personas se acercan a Dios, es como Dios obra de manera sobrenatural. Muchos
muchos predicadores viven vidas dobles. Muchos predicadores muchas de las veces no son los mismos en el púlpito, aquí en el púlpito, que allá en sus casas, ¿sí? Con sus esposas, con sus hijos, ¿cómo los tratan? Yo nunca les tomaría mal a ustedes realmente el que pregunten a mi familia, a mi esposa, pregunten cómo me comporto, si soy el mismo aquí y allá, ¿verdad? ¿Cómo los trato? Si soy de una sola pieza, ¿verdad? Al contrario, pueden hacerlo cuando gusten, preguntar. Entonces, no se confunda en esto. Los milagros no garantizan que tal denominación, fulana denominación, esté practicando la sana doctrina bíblica, ni tampoco que el que predica esté viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, sino puede ser todo lo contrario. ¿Y cuántos casos hay en el mundo que se ha sabido de esto? Muchísimos casos, en internet y en todos lados. Entonces, cuidado con esto. Versículo 23 dice, y entonces les declararé. ¿A quiénes les va a declarar el Señor? Aquellos que hacían milagros en el nombre de Jesús, pero que no habían experimentado el nuevo nacimiento. Vivían fabricando pecados día a día, ¿verdad? Ya hemos visto este tema también. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es, practicantes de todo lo malo, apartaos de mí. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22, vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto simboliza el lodo. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que es pecado delante de Dios. Así es todo aquel que anda de aquí para allá. Un tiempo, por ejemplo, ¿no?, viene a la iglesia y otro tiempo anda en el mundo. Una temporada esforzándose por vivir una vida agradable ante los ojos de Dios y otra temporada viviendo como mejor le parezca, sin importarle absolutamente nada del propósito de Dios para su vida. Y así muchos viven hoy en día en las iglesias. Vamos a leer otra cita. Esto se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24 y del 28 al 31. Vamos a estudiar estos versículos. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24 y versículos 28 al 31. Abran sus Biblias ahí, por favor. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, fíjense el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿qué? En la vanidad de su mente. Aquí vanidad en el original significa vacío, vano, inútil, que andan en ese vacío, en las cosas vanas de su mente, ¿sí? Una mente, depravada. Eso es la vanidad de su mente, una mente depravada. Y aquí una mente depravada se aplica a la persona que tiene un comportamiento vicioso o que se aparta de la moral y las costumbres generalmente admitidas. Así es todo aquel que no tiene la nueva naturaleza que es en Dios, o sea, todo aquel que no ha sido regenerado por Cristo, así anda con una mente vana.
Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Aquí está este verbo entenebrecer, tenebrecido, es en el griego es cotizo, que significa oscuro, o sea, un entendimiento oscuro, un entendimiento con tinieblas, un entendimiento con sombra hacia la verdad del Evangelio. Y bueno, la tiniebla es oscuridad. La tiniebla es una falta o escasez de luz. Aquí la luz es Jesucristo, que impide percibir las cosas espirituales, las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando se va manejando hacia un lado, de noche o muy de mañana, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos con una impenetrable tiniebla de la noche o de la madrugada, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que no permite muchas de las veces esa tiniebla? No alcanzamos a mirar bien hacia adelante. Así, de esa manera, es la vida sin Cristo, no se alcanza a mirar las cosas de Dios. La vida sin Cristo, con esa naturaleza pecaminosa que siempre, bueno, está viciada siempre, en todo momento, a hacer lo malo, porque no hay una nueva naturaleza en la persona. ¿Qué pasa si ustedes les empiezan a explicar las cosas espirituales a todos los que conocen, sean amigos, parientes, vecinos, ahí donde estudian, en su oficina, qué sé yo? ¿Qué pasa entonces si cada uno de nosotros le empezamos a explicar las cosas espirituales a los que nos conocen? Algunos no lo entenderán, definitivamente no, van a decirnos que estamos locos. Otros medio que lo entenderán, pero nunca, escuchen bien, nunca entenderán como a aquellos que el Espíritu Santo les revela las verdades eternas. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza que alcanza a percibir las verdades eternas, porque ya somos salvos por gracia. Teniendo el entendimiento entenebrecido, seguimos leyendo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Aquí ignorancia es agnoeo, es la palabra griega, significa no saber por falta de información o inteligencia. Luego hay algunos que ahora sí que se la dan de muy inteligentes, y luego a veces hay una ignorancia por falta de información o de inteligencia. El conocimiento eterno, lo que Dios nos da a nosotros como nacidos de nuevo, como hijos de Dios. De Él viene la sabiduría. Ajenos de la vida de Dios, esa es la posición de aquel que no ha nacido de nuevo, por la ignorancia que en ellos hay. Seguimos leyendo, por la dureza de su corazón. Entonces, la gente que no tiene la experiencia de la salvación, que no ha nacido de nuevo, está sumergido en un analfabetismo espiritual de la vida en Dios. Son ignorantes de las cosas espirituales, de la vida en Dios. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, fíjate hasta qué grado llegan, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿esto qué significa? La pasada manera de vivir es antes de haber creído en Jesucristo. Sigue diciendo la palabra del Señor, despojaos del viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza. No podemos seguir comportándonos como nos comportábamos antes. No podemos seguir haciendo aquellas cosas que hacíamos antes de haber nacido de nuevo. Eso es imposible. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, aquellas acciones que cometías.
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí este verbo es apate, que es deseos errados. Esto es divagar la imaginación o el pensamiento yendo de una cosa a otra sucesivamente, sin orden.